Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entrenos. Caminando hacia Dios. Y amigos de La verdad y lo que buscan la verdad y en la verdad. Y en la verdad, exactamente. Sí. Bueno, muy bien, hoy tenemos Muchos santos. Sí, bueno, es que la verdad es que teníamos Fue muchos santos. muy difícil escoger. Sí, bueno, para que tengan una idea, este miércoles que viene se celebra el día de San Luis, rey de Francia. Y mañana se celebra San Bartolomé Apóstol. San Bartolomé Apóstol, que también es muy importante. El miércoles San Luis. También tenemos a Santa Mónica, que es la que vamos a hablar hoy. Tenemos a San Agustín, que es el hijo de Santa Mónica. El sábado. O sea que tenemos muchos santos para escoger. Muchos santos y otro montón más de los desconocidos que le gustan a él. Sí, pero ¿saben qué hicimos? Lo echamos a suertes. Sí. Lo echamos a suertes y salió Santa Mónica. Sí, bueno, porque es que se podrían hablar cosas muy bonitas de San Bartolomé, sí, de San Agustín, de San Luis. San Luis es, además de que es el patrono de mi parroquia donde yo trabajo, es uno de los santos preferidos de Francisco por algo que él decía sobre el bautismo. A mí me gustaba mucho una historia que hablaba de San Luis, rey de Francia. Es que él tuvo muchos hijos y cada vez que nacía un bebé, lo primero que hacía era ir a bautizarlo, porque él decía, antes que hijo mío, antes que sea hijo mío, tiene que ser hijo de Dios. Hijo de Dios. O sea, entonces, que eso era lo primero. Yo creo que la mamá ni siquiera, la mamá todavía estaban atendiéndola en el cuarto cuando él llevaba el niño a bautizar. Sí. Claro, era el rey, o sea, él también tenía una palanquita por ahí, ¿no? Yo me imagino que sí. No, normalmente ellos tenían un capellán en el palacio. Pero además fue un hombre de muchísimas virtudes, un buen rey. Y que además él fue rey chiquito. Desde pequeño. A los 12 años o algo así se murió su papá. Y bueno, la mamá reinó junto con él mientras él se hizo mayor de edad. Sí. Pero con todo eso se ha podido volver loquito. Bueno, es que también tiene que ver mucho la educación, como es el caso también de nuestra Santa Mónica. Sí. Por la educación que tuvo, pues de ahí salen muy buenos frutos. Sí, así es que buenas personas. Cuando uno va educando a su hijo, pues tiene que pensar. Mira, tenemos a San Luis muy santo. Principios morales, religiosos y qué más. Perdón. No, es que tenemos a San Luis muy santo papá, un papá muy santo que educó muy bien a sus hijos. Tenemos a Santa Mónica, una mamá muy santa y que educó muy bien a sus hijos. Sí. Uno se le volvió loquito, pero tanto rezó que llegó a ser uno de los santos más grandes de la historia de la humanidad. Bueno, el otro que a mí me encanta, San Bartolomé. San Bartolomé, que sabemos por lo que decía nuestro Señor. Que es el mismo Natanael. Que es Natanael, que decía nuestro Señor que era un hombre claro. De una pieza. De una pieza. Era un hombre de lo que se veía, eso era. Que no había doblez ni engaño. Entonces es un santo muy bonito para hablar eso de la honestidad, de la sinceridad de vida, de ser transparentes. Sí. Y de muchos otros santos, como comentábamos, es que tienen una vida pues tan cerca de Dios que pues, valdría la pena hablar de todos, pero volviendo atrás, hablemos de Santa Mónica. ¿Cómo se llama? En la lotería que sacamos, ganó Santa Mónica, sí. Así es que, hablemos de Santa Mónica. Bueno, muy bien, nuestra santa de Santa Mónica nace en Tagaste, en África, en el año 331, de una familia cristiana, y estando ella muy joven, fue dada en matrimonio a un hombre llamado Patricio, que la maltrató muchísimo, no físicamente, pero sí verbalmente. Tenía muy mal carácter. Muy mal carácter, pero malísimo. Bueno, no solamente eso, sino que la mamá, o sea, su suegra, también era de muy mal carácter. No era una perita en dulce, como dicen. No era una perita en dulce. Es más, como diría, una chupetica de ajo. Pero ellos no saben qué es o sea, en chupetica decimos en Venezuela. Una paleta. Una paletita de ajo. Una paletita de ajo, sí. Pues bien, él tuvo 3 hijos, entre ellos tuvo San Agustín, cuya conversión le costó muchísimas lágrimas y sobre todo oraciones.
fue un modelo para todas las madres, que alimentó su fe, sobre todo con la oración, y embelleció esa misma santidad con sus virtudes. Y murió en Ostia en el año 387. Sus padres encomendaron su formación, y era lo que hablábamos ahorita, hace ratito, de las hijas que tuvieron. O sea, de Santa Mónica y sus hermanas. De sus hermanas, a una mujer religiosa y muy estricta en disciplina. Ella, por ejemplo, no las dejaba que tomaran nada. Era un sitio donde vivía en África que era muy caliente, y ella no dejaba que tomaran nada de líquido. Entre comidas. Entre comidas, y sobre todo, bueno, cuando daba mucha sed. Pero ¿y si se deshidrataban? Bueno, pero fíjate hasta dónde llegaba la disciplina, porque además decía esta señora que las educó, que si ella las dejaba tomar líquido, entonces lo que iba a suceder luego es que en el depósito donde tenían el vino, entonces, yo me imagino también porque en esa época se tomaba seguramente vino, a lo mejor no tanto era... Es que no existían los frescos, sí, ningún juguito, de las sodas, ni nada de eso. Ella decía que si dejaba que tomaran líquido, pues entonces iban a la bodega y tomarían vino. O sea, algo así como que si ahorita se relajan en eso, después entonces también se van a relajar con el vino y van a hacer borrachos. El desastre, exactamente. Pero qué estricta esa señora. Sí. Le decían, ahorita que tengan pues van a tomar el líquido o vino para calmar la sed, y decían, mejor no. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que Mónica, ella obedeció y hizo caso de lo que le decía, pero estando más grandecita, empezó a ir a tomarse el vaso de vino en la bodega. Y tomaba su vasito de vino. Bueno, como es normal, todos los niños, en lo que pueden ya liberarse un poquito del yugo, se liberan. Sí, exactamente. Hasta que un día tuvo ella regaña a un obrero fuertemente, y para defenderle le grita borracha. O sea que el obrero la había visto. Seguramente la había visto tomando su vinito. Ay, Dios. Entonces cuando le grita borracha, esto le impresionó tanto a Santa Mónica que dijo, más nunca tomo nada de vino. O sea, no vuelvo a beber. No vuelvo, sobre todo bebidas alcohólicas, por supuesto. Tomaba agua seguramente. Claro. Después, pocos meses, ella es bautizada, y desde su bautismo se produce una conversión admirable. Además. Bueno, hay que entender también que en esa época no se bautizaban pequeños, no se bautizaban tan pequeñitos, sino después de aprender el catecismo. Exactamente. Pues bien, ella deseaba muchísimo dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero sus padres, como habíamos comentado anteriormente, la dan para esposarse con un hombre que es Patricio. Patricio. Sí, que además, como hablábamos, pues era un hombre pues un poco violento. Violento y agresivo. Y fíjense que, bueno, además de violento y agresivo, también era mujeriego, jugador, ¿cómo es que dices tú? Borracho, parrandero y jugador. Borracho perdón, parrandero y jugador, exactamente. Y además, pagano. Y además pagano. Además era pagano. Y que además no tenía ningún gusto, pero nada, por esa vida espiritual. Pero sí era trabajador. Era muy trabajador. Sí, seguramente sí, se la dieron. Eso sí tenía esa virtud. Sí. Y pues el hombre no le interesaba lo que era la parte espiritual. Hizo sufrir muchísimo a nuestra santa, a Santa Mónica. Durante 30 años le tuvo que aguantar los estallidos de ira, le gritaba por el menor disgusto que tuviera, le pegaba gritos. Pero ella jamás se atrevió a levantar a contestarle, pues ya la vamos a explicar porque tenía una táctica. Ajá. Y esta táctica que ella tenía le sirvió para que él jamás le pusiera la mano encima. Ah, ok. O sea, él gritaba y se enfurecía, pero nunca le llegó a pegar nunca. Porque ella era muy inteligente también. Con ese Además de paso, decir que tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Él era el mayor de los 2 varones. ¿Quién era el varón? San Agustín, San Agustín, era el mayor. O sea, que los 2 chiquitos eran los que se portaron bien y todo. Siempre, pero el que le dio dolores de cabeza a Santa Mónica fue... Okay. Bueno, para explicar esto de que nunca le puso la mano encima, es que las personas de esa zona, de norte de África, eran sumamente agresivas.
Todavía son. Y todavía son muy agresivas. Y todas las otras esposas le preguntaban a Santa Mónica por qué su esposo jamás le ponía una mano encima. Con todo y que era uno de los que peor genio tenía. Y era uno de los que peor genio tenía, exactamente. Entonces sucede que Santa Mónica les responde, es que cuando mi esposo está de mal genio, o sea, que quiere pelear, que quiere discutir conmigo, pues me esfuerzo por estar de un buen genio yo. Porque decía que para pelear se necesitan dos. Entonces, cuando él levantaba la voz, ella simplemente se quedaba calladita. Se parece un poco un cuento que lo escuchamos, no me acuerdo quién fue que le escuchamos eso, que decía, era otro santo, y fíjense lo bonito que él, ahora perdóname que no me acuerde del nombre del santo, pero este santo cuando llegaban a quejarse las esposas del marido, o a lo mejor igual el marido de la esposa, que peleaban. Él decía, mira, cuando esto suceda te tomas un buchito de agua bendita. Ajá. Y mantienes el agua en la boca hasta que el otro termine su pelea. Hasta que termine la pelea, tú te mantienes Porque decía lo mismo, que para pelear se necesitan dos. Entonces, si uno solo pelea, pues... Sí, la táctica de este santo, que mientras tenía el agua en la boca la persona, pues entonces sí. Y además, como era agua bendita. Y era agua bendita, sí. Entonces, claro, no había discusión. Bueno, nuestra santa efectivamente no le respondía, no actuaba con agresión, sino simplemente... ¿Sabes que mi tía abuela echaba un cuento que yo creo que era de Santa Mónica? Pues mira, me parece. Bueno, Santa Mónica es un gran ejemplo para... Sí, pero yo no sé de dónde ella lo sacaba, pero ella decía que eso del mal genio del marido y que siempre se quejaba de todo, si la comida estaba muy caliente porque estaba caliente, si no estaba tan caliente porque estaba fría, que no sé qué, todo se quejaba. Entonces un día llegó a la mesa y con ese mal genio y se estaba quejando y tal, y entonces, antes de eso, mientras preparaba a Santa Mónica la mesa, llegó una palomita, sabes que en esa época, o sea, no, las casas no eran como ahora. Pasó una palomita por ahí, hizo una gracia sobre la mesa. Y entonces Santa Mónica lo tapó, así como si fuera una fuente de comida, esas tapas así que le ponían a la comida. Para taparla para las moscas. Entonces la tapó. Y entonces el hombre llegó furioso y tal, entonces le dice, pero no entiendo, ¿qué es lo que tú quieres? Y él le dijo, yo lo que quiero es esa palabra con su mal genio, y ella destapó la cosita y le dijo, aquí la tienes, mi amor. Entonces, parece un chiste. Parece un chiste, amor, lo sacó de allí, lo sabemos. Sí, no sabemos. Pero la verdad es que si dicen que ella era así, seguramente también tenía mucho ingenio. Sí, bueno, y yo me imagino que por supuesto, como se mencionaba antes, pues su oración, su vida de interior, pues seguramente provocaba todo esto. Patricio, su esposo, este hombre que era tan pues agresivo, que malhumorado y que no era católico, aunque criticaba mucho cuando Santa Mónica rezaba, pero nunca se metió con ella, o sea, dejaba que ella fuera generosa con los pobres, nunca se opuso a que dedicara ese tiempo a buenos oficios como ayudar a los demás, a servirles, o sea, vivir de la caridad. Él no era católico, ni tampoco era, o sea, tenía ninguna religión, ni nada de eso, pero no le impedía a ella no le impedía vivir nada, su fe. Qué bueno. Esta actitud de Santa Mónica logró la conversión de su esposo. Las innumerables momentos de oración, el ejemplo que ella daba, los sacrificios, logró la conversión de Patricio, de su esposo. Y bueno, ofrecía sacrificio y todo esto. Y luego alcanzó esa gracia de Dios que en el año 371 Patricio se bautiza. Se convierte, se bautiza. Y esto, pues, lo mismo sucedió con su suegra. Con la víbora. Con la víbora. También se bautiza. Y también era muy colérica ella, también era furiosa. Lo que decía, tenía muy mal genio. Bueno, de tal palo tal astilla. Pues así dicen, ¿verdad que sí? También se bautiza su suegra y bueno, esa conversión fue muy bonita. Tiempo después se muere Patricio. Entonces, wow. O sea, un año apenas después. Un año después se muere Patricio y dejando a la pobre viuda pues con el problema de su hijo mayor, de San Agustín. Bueno, pero mira, ya resolvió el del esposo. Ahora le faltaba el de San Agustín. Quedaba el hijo. Sí. El problema con San Agustín es que él era, bueno, vamos a ver, era de
él no practicaba. Y estando, inclusive San Agustín en ese momento tendría unos 17 años. Esto también tendría que ver. Y era muy brillante. Y era muy brillante. Una mente brillante. Era muy brillante. Sí. Y él vamos a ver, él se va a estudiar y empieza con los maniqueos. Con el maniqueísmo. Con el maniqueísmo. Okay. Y con esto del maniqueísmo, pues que son los que niegan la... Ellos creen como que hay, o sea, está Dios del bien, pero también está un Dios del mal. Sí, y que no creó el mundo, sino que el mundo fue creado por el Dios del mal, o sea, como por el diablo. Es como que, como que ponen a los dos en el mismo nivel e incluso todo lo material es malo. El espíritu es bueno, pero lo material es malo. Entonces, como es malo, el mundo pues lo creó el malo, que es el diablo. Imagínate eso, esa disparate. Exacto. Y además San Agustín, en algún momento en que se enferma, él promete convertirse a católico, pero... porque se asustó con la muerte. Se asustó con la muerte, pero esto le pasó por encima y bueno, volvió a su vida anterior. Perdón. Voy a volver a interrumpir. A ver, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros que estamos aquí hablando de San Agustín? ¿Cómo es posible cuando estaba en peligro de muerte, se arrepintió y dijo que se iba a convertir y después que se sanó, se le olvidó todo lo que había prometido y abandonó todas sus promesas, etc.? ¿A cuánto nos pasa eso mismo? Que cuando estamos en la chiquita, en las duras y tal, y ay Diosito, y te prometo, y esto, y voy a cambiar, y ahora lo voy a hacer así, y después que la situación pasa y que Dios a lo mejor nos concede lo que le pedimos, olvida de lo que... Si te he visto, no me acuerdo. Nos olvida por completo lo que le habíamos dicho a nuestro Señor. Si eso nos pasa, deberíamos rezarle a San Agustín. Pues mira, ¿verdad? Sí, seguramente nos ayuda. Pues bien, San Agustín, como digo, después de esta enfermedad, se le olvida y vuelve otra vez con yo me imagino que en ese momento él andaba con todo esto del maniqueísmo. Y Santa Mónica pues simplemente sigue rezando y ofreciendo mucho y pidiendo por él, sobre todo muchas lágrimas para la conversión de su hijo. Al volver un día a su hijo de vacaciones y escucharle decir a su madre, todo eso del maniqueísmo. Escucha a su madre con Santa Mónica, todo esto del maniqueísmo y todas estas cosas, pues nada, me imagino que se habrá preocupado muchísimo más. Y su angustia va creciendo al punto pues que le tira a la puerta y le dice, yo no albergo aquí enemigos que sean de Dios, enemigos de Dios, de mi padre. Entonces, claro, porque imagínate llegar a decir que el creador es el diablo. Sí. Eso es terrible. Entonces, fíjense la actitud. O sea que lo botó de la casa con todo y con lo que rezaba por él y lo quería ayudar, pero en ese momento lo botó. Y esto también ayuda mucho a padres y madres que a veces pues pueden tener que a veces les cuesta tomar las decisiones que hay que tomar. Y bueno, a veces hay que tomar decisiones fuertes, pero sobre todo cuando van en contra de la fe y de nuestras creencias hay que ser firmes. O cuando andan por mal camino y hay que ser firmes. Exactamente. Lo cierto es que durante estos días Mónica tiene un sueño en el que se vio en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo. Y se le acercó una persona muy resplandeciente y le dijo, tu hijo volverá contigo. Entonces, eso le dio a ella, pues, y vio a San Agustín junto a ella, y ella en ese momento, pues, le da un gran alivio. Ella le narra este cuento a su hijo. El sueño. El sueño. Y el hijo le dice, bueno, entonces será de esta tendencia maniqueísta. O sea, él piensa como que, eso quiere decir que tú te vas a volver maniquea. Sí, que te vas a venir conmigo. Y él dice, no, en el sueño yo vi que tú venías a mí, no yo a ti. O sea que quedaba claro que entonces era, claro, este argumento de Santa Mónica en San Agustín le impresionó mucho, pues esa respuesta no se la esperaba sobre todo tan hábil pues de Santa Mónica. Y bueno, así es el Espíritu Santo, nos da palabras que las correctas en el momento adecuado. Exactamente. Sin duda. Bueno, su respuesta tan hábil, como digo, pues impresionó mucho a Agustín, quien más tarde consideró la visión de su madre como una inspiración del cielo, y esto sucedió en el año 437.
que en ese momento faltaban 9 años para que San Agustín se convirtiera. O sea que ahí ya empezó a pensárselo y se tardó todavía 9 años más para que se convirtiera. Dios mío. Pues en cierta ocasión, Mónica cuenta a un obispo que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios, haciendo rezar inclusive sacerdotes, amigos, por la conversión de San Agustín. Y el obispo le responde, quédate tranquila, es imposible que se pierda un hijo con tantas lágrimas que ha derramado su madre. Entonces, las lágrimas que una madre, o los rezos de una madre o un padre, que uno reza por sus hijos, nunca son desatendidas. Por cierto que ahorita que dices eso, en el programa pasado no lo vi en el Facebook a esta persona, pero hay alguien que en todos los programas nos pide que recemos por su hijo, que regrese y que el Señor que se lo llevó lo devuelva. Y entonces, bueno, eso, saber que... Vamos a unir oraciones por él para que regrese. Y así hay muchas personas que sus hijos en algún momento se han ido, o pueden ser familiares que están cerca, que sabemos que están lejos de Dios, y bueno, hay que seguir rezando muchísimo, que Dios no desprecia jamás nuestras oraciones, y como bien dice el Evangelio, donde 2 o más se reúnan en mi nombre, pues ahí estoy yo en medio de ellos. Y nunca es desatendido. Pero además, fíjense, o sea, el ejemplo de San Agustín, Santa Mónica rezó por muchos años. O sea, a los 17 años fue que se murió el papá, cuando San Agustín tenía 17 años, y luego él se viene a convertir, yo no sé, pero como a los 30 y algo. 29 años. 29 años. A los 29 años se vino arrepintiendo de esa vida. No, a los 29 todavía no se convirtió. A los 29 es cuando él se va a Roma a enseñar. Ah, sí, es verdad. Y deja... Sí, es verdad. Ajá, eso lo contamos ahora. Pero quiero decir, fueron muchos años que ella rezó. Y al final, porque Dios hace las cosas en el momento correcto, no cuando uno cree que es el correcto, sino cuando él sabe que es el correcto. Y San Agustín no solo se convirtió, sino que es el gran santo que tenemos hoy. Entonces, sigamos confiando que la oración, Dios la está escuchando, y que esos muchachos, esos hijos que están lejos, que están perdidos, que están alejados, que están por mal camino, van a volver. Hay que confiar en eso, exactamente. Y tenemos el ejemplo, pues, de San Agustín, que además una de esas frases maravillosas de San Agustín, que a uno le gusta mucho, es que dice, qué tarde te amé, qué tarde empecé yo a amarte. Lo que hizo San Agustín cuando tenía 29 años, que se fue a Roma, y cuando se va a Roma, Santa Mónica se quería ir con él. Santa Mónica dice, pero agarró un barco y se fue atrás. Pero es que San Agustín fue tremendo, mira, se iban a ir los dos juntos, y resulta que, porque Santa Mónica decía, no, yo voy a Roma tras de él para alejarlo de las malas influencias, porque ese muchacho borracho, parrandero y jugador como el papá, no, que va. Y cuando San Agustín llegó al puerto, se montó en un barco rapidito y se fue. Y Santa Mónica, o sea, se quedó, como dicen, viendo un chispero. Sí. Bueno, fíjate, cuando llega a Roma, ella tomó otro barco, como dijiste. Tomó otro barco para Roma. Y luego en el año, estamos hablando de Santa Mónica, en el año 387, ahí ocurre la conversión de San Agustín, y que se hizo instruir además en la religión, y un día, en la fiesta de Pascua de Resurrección, pues se hizo bautizar. Qué bonito. Entonces, claro. También rezamos por toda la gente que está comenzando ahorita su proceso de instrucción en la fe para bautizarse en la fiesta de Pascua de Resurrección. Exactamente. Entonces, ya San Agustín convertido, dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en África, y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero allí nuestra Santa Mónica, que había ya conseguido la conversión de su hijo, o sea, había conseguido todo lo que ella en realidad anhelaba tanto, y es la salvación pues también de los demás, pues se enferma. Y ella seguro que pensó, ya puedo morir tranquila. Ella habrá pensado seguramente eso. Y pues dice, nada, ya, entonces podía morir tranquila. Y sucedió que estando allí, pues en una casa junto al mar, ahí mientras pues
San Agustín y Santa Mónica conversaban sobre las maravillas del cielo y todas estas cosas, pues le da entra en fiebre, se siente mal y muere. Ella muere en el año... ¿Y qué dijo ella cuando estaban ahí viendo el cielo y las estrellas? Ella dijo, bueno, ¿y a mí? Vamos a ver, ya un segundito. Ella en ese, pero para decir lo que iba a decir un momento, ya voy con eso. Okay. Pero ella muere en el año 387, cuando tan solo tenía 55 años. Y contestando tu pregunta, ella dice, ¿y a mí qué más me amarra en la tierra? Porque como decíamos, ya... Y le dijo a San Agustín que ya había obtenido de Dios lo que quería, que era verlo a él cristiano. Exacto. Entonces, así como diciendo, ya yo cumplí mi misión. Sí. De Santa Mónica podríamos tenerla, vamos a ver, como un gran ejemplo para todas aquellas madres que desean la conversión de sus hijos o que sus hijos, como hablábamos, andan en malos pasos, o simplemente también, bueno, simplemente no, también para vivir esa virtud de, diría yo, caray, de fortaleza, de amor, de paciencia en el hogar con su familia, con su esposo y con su familia. Sobre todo aquellas personas que pueden a lo mejor pasa de ambos lados. O sea, pasa con hombres y pasa con mujeres que a veces nos agreden, no físicamente, o sí, pero también verbalmente. Con la actitud. Entonces es importante, bueno, encomendarnos a Santa Mónica, que es una experta en esto, y pedirle ayuda. Ayer escuchamos en la misa, bueno, yo lo escuché en la misa en Maynard, con la parroquia San Joseph, algo muy bonito que dijo el padre Henry, que me gustó mucho, es que él hablaba, que le preguntaba, o sea, ¿de dónde viene la mujer? O sea, ¿de dónde sacó Dios la mujer? Entonces, caray, ¿de dónde? De la costilla del hombre. Entonces, claro, él se señalaba la costilla del hombre y dice, no la sacó de los huesos del pie. Dice, si fuera para abajo. Que, él decía, si es porque la mujer debe estar debajo del hombre, o sea, como el hombre está por encima, la hubiera sacado del pie. Exacto. Y si es que la mujer debía estar por encima del hombre, la hubiera sacado de la cabeza. Exacto. Pero la sacó de la costilla porque está a su mismo nivel. Sí, entonces hablaba, me gustó mucho lo que decía. A mí nunca lo había pensado así. La verdad que no, y me gustó mucho sobre todo en decir, padre Henry decía, que tanto la mujer como el hombre tienen la misma dignidad, son totalmente iguales. Entonces, bueno, con esto simplemente lo quería decir porque la verdad que estuvo muy bien, muy bonita esa humildad del padre Henry. ¿Y cómo se llama? Y es que el evangelio de ayer iba perfecto con esto de Santa Mónica, con su historia. Sí, iba perfecto. Por aquello que decía San Pablo, de que las mujeres... que decía que estén sometidas a sus maridos. Entonces él decía que mucha gente escucha esa parte, pero no escucha la siguiente, que dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, o ama a la iglesia. Y como Cristo ama a la iglesia, pues murió en la cruz, entregó su vida por ella. Entonces decía así como que él decía que era un predicador que estaba hablando de ese tema, y cuando dijo, mujeres estén sometidas a sus maridos, que los hombres le daban codazo a las mujeres. ¿Te estás dando cuenta? Ajá, y después cuando dijo la segunda parte, ajá, pero ¿y ustedes, muchachos? Ahora escuchen la segunda parte, y cuando dice la segunda parte, entonces las mujeres le daban codazos a los maridos. Sí. Y me dio mucha risa que en la misa... En la misa eso yo lo estaba viendo. No, sí. Que la gente estaba dándose codazos. Sí, no, impresionante. Y es que además también lo que hay que ver es eso, que los dos tienen la misma dignidad. Y hay que tratarse con cariño, con respeto. Y para los hombres, en este caso para mí, amar a la persona, a la mujer, a esa compañera, a la esposa, pues como Jesús amó a la iglesia, oye, eso con sacrificio. Con sacrificio. Dando la vida. Lo vemos aquí a nuestro Señor en la cruz y eso es tarea bien difícil. Pero Él lo hace muy bien. Pero es una tarea difícil, pero eso es lo que tenemos que hacer. Y es de dos. Y es de dos, sí. Totalmente de dos. De dos que se convierten en uno. Sí. Entonces, volviendo a nuestra santa. Felicidades. Santa Mónica, felicitamos a todas las Mónicas. Y nos encomendamos y esta semana también felicitamos a los Agustines, a los Bartolomé, a los
Luis, a los Luis. También, hay muchos santos. Hay muchos santos muy bonitos. Sí. Mire, tenemos una oración muy bonita de claro, Santa Mónica. Una oración, vamos a rezar. Cortita pero bonita. Okay. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santa Mónica, que por medio de tu paciencia y plegarias obtuviste de Dios la conversión de tu marido y la gracia de vivir en paz con él, obtén para nosotros, te suplicamos, la bendición de Dios omnipotente, para que la verdadera armonía y paz reinen en nuestras casas y que todos los miembros de nuestras familias puedan alcanzar la vida eterna. Amén. Santa Mónica, ruega por nosotros. Amén. Por la paz en la familia. Muy bonito. Muy bien. Bueno, entonces vámonos a nuestra próxima sección. Vamos a nuestra próxima sección. La noticia del día. Muy bien, amigos, aquí estamos de regreso y esta es la sección de las noticias. La noticia del día. ¿Y quién nos da la noticia? ¡Yo! Betty siempre. No, la primera noticia es que varias imágenes de la Virgen de Fátima recorrerán México. Resulta que más de 5,000 imágenes peregrinas de Nuestra Señora de Fátima recorrerán parroquias en todo México. Y esta es una reciente iniciativa apostólica del movimiento internacional Mater Fátima. La iniciativa se ha denominado Apostolado Virgen Peregrina de Mater Fátima y comenzó este 15 de agosto en la solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción. En la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora. En un comunicado, Mater Fátima explicó que los misioneros de María, que forman parte de este apostolado, se encuentran trabajando desde el 13 de mayo, aniversario de la primera aparición de la Santísima Virgen en Fátima, y día en que se llevó a cabo el tercer Rosario Mundial de Mater Fátima, en la elaboración de las pequeñas imágenes. O sea, desde el 13 de mayo empezaron a hacer las imágenes, para el 15 de agosto salir a llevarlas. Bueno, alrededor de 40 de estas recibirán la bendición simbólica por parte del padre Héctor Ramírez San Serrata, director y fundador de Mater Fátima por el mundo, durante el retiro de lanzamiento del 12 al 15 de agosto, con el que fueron enviadas las imágenes y los miembros de este apostolado. El apostolado internacional explicó que cada parroquia mexicana podrá recibir en donación al menos 10 imágenes de Nuestra Señora de Fátima. Desde ahí las imágenes recorrerán los hogares que abran sus puertas a esta iniciativa. Cada hogar que podrá acoger de 3 a 9 días cada peregrinita. Se comprometerá a rezar todos los días el Santo Rosario en torno a la Virgen. Las imágenes, señaló Mater Fátima, irán acompañadas con información de las apariciones de Santa María, un instructivo de cómo rezar el rosario y testimonio de favores recibidos por el rezo del Santo Rosario. Pero qué bonito, porque imagínate, si son 5,000 imágenes, solo con la primera visita de cada una de esas imágenes son 5,000 familias rezando el rosario. Sí. Pero además, cada una de las 5,000 imágenes se va a ir pasando de casa en casa. Sí. Entonces son muchos millones de rosarios en familia. Muchos millones de rosarios en familia, es verdad. Y cuando vi que además esto se hacía en México, donde, bueno, por supuesto la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, me llamó la atención porque qué bonito que también está... En todas esas casas se van a encontrar las dos. Sí. La Virgen de Guadalupe, que no falta en las casas mexicanas, y la imagen peregrina de Fátima. Exactamente. Qué bonito. Bueno, ¿cuál es la segunda noticia para hoy? Es que el cardenal pide ayuda y oraciones para Haití y Afganistán. El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, en España, hizo un llamamiento a la solidaridad ante la gran tragedia de Haití y también con el pueblo de Afganistán. En su carta semanal, el cardenal aseguró seguir sobrecogido ante la gran y nueva tragedia de Haití, tan probado que tanto está sufriendo por el terremoto último y tras los numerosos terremotos que ha sufrido el país y de los que todavía no se han recuperado. Por eso animó a realizar gestos maravillosos de solidaridad, apoyo y cercanía a todos los países y de toda la gente como respuesta a este grito
que ha de darse ante esta inmensa tragedia por parte de la gran familia humana, de naciones, de instituciones, de personas, siempre de personas. El arzobispo de Valencia también destacó en la carta que los pueblos más pobres son siempre los más afectados por estas terribles desgracias y subrayó que nos encontramos una vez más ante el enigma del mal que no llegamos nunca a descifrar. Hoy no tenemos ninguna otra respuesta que la de la cruz, el silencio más activo de la cruz. Jesús, Dios con los hombres, padece con ellos, por amor a ellos, no los deja en la estacada. Y la padece no como un espectador satisfecho, sino viviendo y orando, unido por amor a la gran tragedia del hombre que sufre, afirmó el cardenal. Y un dolor semejante es ineludible ante Afganistán, aseguró quien también recordó la terrible desgracia de la lucha armada de los talibanes y pidió orar por la paz y el establecimiento de la verdad, la justicia, la concordia y el respeto a los derechos humanos en aquel país con el cese de toda violencia. Sí, sabemos que es un país que ha estado en guerra durante mucho tiempo. Y bueno, todo este problema de los talibanes, y de la persecución religiosa, que las mujeres no pueden recibir educación, que son, bueno, esto sí es de verdad. Son maltratadas, no como ni siquiera como Santa Mónica, sino terriblemente. Sí, esto es muy fuerte, la verdad. Sí, y bueno, ayer en todas las iglesias de Austin se rezó por Haití y por Afganistán. Sí, entonces vamos a mantenernos en nuestras oraciones, pidiendo siempre, acordándonos del pueblo de Afganistán y también el de Haití, que ha sufrido muchísimo. Sí. La verdad que Haití necesita mucha oración, porque es que también allí hay mucha brujería, mucha gente muy alejada de Dios, mucha cosa, ocultismo. Entonces, claro, eso no ayuda. Sí, es verdad. Bueno, muy bien, vamos ya regresamos con nuestro próximo segmento entre nos. Caminando hacia Dios. Ya venimos. Ya regresamos. Música para el alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú nuestra carne débil, nuestro barro frágil? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza malherida y nuestros anhelos insaciables? ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor?
es nuestro amor. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 36 al 51. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, y se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. De dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Estén alerta, por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto de su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Imagínense un administrador digno de confianza y capaz. Su señor lo ha puesto al frente de su familia, y es él quien le reparte el alimento a su debido tiempo. Afortunado será este servidor si al venir su señor no encuentra cumpliendo su deber. Lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo, su señor lo pondrá al cuidado de todo lo que tiene. No será así con el servidor malo que piensa, mi señor se ha retrasado y empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos. El patrón de este servidor vendrá en el día que no lo espera y a la hora que menos piensa. Le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es una continuación del otro evangelio. Sí, es una continuación de lo que estábamos hablando del fin del mundo. Sí, tú sabes que me llama la atención que dice, ni los ángeles, aún ni el Hijo. Ni el Hijo. Sí, eso es parte de lo que vamos a explicar hoy, porque esa frase ha traído mucha confusión en mucha gente. Me imagino. O sea, es lo que sigue aquí, veníamos hablando del fin del mundo y ahora Jesús dice que nadie sabe el momento. Y las palabras de Jesús son como tajantes, terminantes. No se revelará el día ni la hora de la parucía. La parucía ya lo habíamos comentado, que era la segunda venida de Cristo, o sea, como decir el fin del mundo. Sí. Entonces, más bien Jesús nos llama a que tenemos que estar vigilantes, porque nadie sabe ese día ni esa hora, sino ni los ángeles, dice, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. Pues resulta que esta frase, que también hemos hablado de ese señor de Arrio, hay muchos teólogos y muchos intérpretes de la Biblia, ha causado pues como preocupación, dudas, confusión. Y Arrio, que es ese señor que en los años por 300, por ahí, en la misma época de San Agustín, de hecho San Agustín fue uno de los mayores, junto con San Atanasio primero y luego San Agustín, que era su discípulo, su alumno, fueron de los que fueron más de frente contra la herejía de Arrio. Arrio decía que Jesucristo no era Dios, ya lo explicamos la otra vez, pero que era una persona wow, maravillosa, única, la criatura más excelsa, pero no era Dios. Y se basaba mucho en este pasaje del Evangelio, porque dice que ni el Hijo lo sabe, solo el Padre. Pero San Agustín, que enfrentó a Arrio y fue desmontando muchas de sus herejías, de su disparate, digamos así, daba una explicación de eso y decía, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha sido enviado como maestro, ha dicho que ni siquiera el Hijo del Hombre conocía el día del juicio, porque no entraba en las atribuciones de su magisterio el que nos lo enseñara. O sea, que dice que Jesús nos dice eso porque no, dentro de sus atribuciones como el maestro,
el que nos venía a enseñar el camino, no estaba el que dijera cuándo era el fin del mundo. Esa atribución es solo del Padre. También Santo Tomás de Aquino da una explicación semejante. Dice, ignorar el día y la hora significa que no lo dará a conocer, pues preguntado por los apóstoles no se los quiso revelar. Y San Atanasio dice, él da otra explicación con relación a la doble naturaleza de Cristo, o sea, su naturaleza humana y divina. Dice que Jesús se abstiene de revelar el día del juicio para que nos mantengamos vigilantes. Y esa enseñanza pues se refuerza con la parábola del siervo fiel que acabas de leer, el que está vigilante y pendiente de darle la comida a tiempo a la familia, etc. O sea, vigilar ante esa venida de Cristo no es buscar señales de su venida para ver aquí y allá, no, sino comportarse y trabajar en todo momento cristianamente. Y una muy buena manera de estar preparado, de prepararse para esa segunda venida de Jesucristo, o sea, como de estar vigilantes, es hacer el examen de conciencia. Un examen de conciencia sí, toda la noche. Y bueno, no necesariamente que tiene que ser solamente en la noche, puede ser también durante el día. Sí, y hay momentos especiales en la vida en que uno lo hace, en un retiro, hace uno un examen quizá más profundo. Bueno, por supuesto, cuando te vas a confesar, tienes que hacer un muy buen examen de conciencia. Y San Juan Crisóstomo decía sobre eso, tienes un tribunal a tu disposición, haz sentar a tu conciencia como juez y que tu razón presente allí todas tus culpas. Examina los pecados de tu alma y exígele que rinda cuentas con exactitud. ¿Por qué has hecho esto o lo otro? Y si el alma no quiere considerar sus propias culpas y por el contrario busca las ajenas, dile, no te juzgo por los pecados de otro. Si eres constante en hacer esto todos los días, comparecerás con confianza ante el tribunal que hará temblar a todos. Eso está muy bonito. Eso es bellísimo. O sea, además que el examen de conciencia es de lo que uno hizo, no de lo que hicieron los otros. No. O sea, yo no voy a empezar en el examen de conciencia, ay, Dios mío, es que hoy me impacienté, perdí los estribos, pero es que Francisco me dijo hizo lo otro porque Francisco, no. Tengo que ver qué es lo que hice yo. Francisco hace su examen, ¿verdad? Con tres preguntas sencillas. ¿Qué hice bien? Si quieren empezar por allí. Para darle gracias a Dios. ¿Qué hice mal? Para pedir perdón. ¿Y qué pude haber hecho mejor? Para hacer un propósito. Sí. Ahora, para ese examen de conciencia también utilizar los 10 mandamientos. Y si sobre todo a la hora de confesarnos. Sobre todo a la hora de confesarse. Y ese examen de conciencia, uno, la verdad, puede ser que se recomienda a lo mejor en la noche cuando uno se va a dormir, porque ahí se acaba el día, la jornada. Entonces uno simplemente hace un resumen en el día, oye, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo haber hecho mejor? ¿Qué puedo corregir para hacerlo? Y así se prepara, o sea, se duerme como en paz con Dios. Como exactamente. Todo, claro. Y escuchábamos, ayer también lo escuchamos, el sacerdote padre Cipoll, Alberto Cipoll, que comentaba, Roberto, Cipoll, que decía, vive una hora o sea, vive cada hora. ¿El padre Cipoll? Sí, era el que hablaba de la Beata Conchita. Exactamente, que ella comentaba, vive una hora, o sea, cada hora bien. No te preocupes lo que va a pasar más adelante porque vive el momento. Y en ese momento es que estamos viendo, uno igual se puede preguntar, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo lo que debo hacer? Entonces también podríamos... O sea, que podríamos decir como que en un resumen bueno para estar vigilantes y estar preparados para ese momento del juicio es cada noche un examen cortito. Sí. ¿Qué hice mal? Y le pedimos perdón a Dios por eso. ¿Qué hice bien? Y le damos gracias a Dios por eso, porque eso también es reconocer la obra de Dios en nosotros. ¿Qué puedo hacer mejor? Y ese es el propósito. Y luego, cuando nos vayamos a confesar, que deberíamos hacerlo con frecuencia, por cierto, entonces hacer un examen más extenso. Por supuesto, si uno todas las noches se va examinando, cuando se va a confesar uno sabe es más fácil. qué es lo que ha hecho mal. Pero entonces hacer un examen un poquito más profundo con los 10 mandamientos, con las virtudes cardinales, los pecados capitales también. Hay muchos, o sea, uno pone en el teléfono examen de conciencia para la confesión. Eso ayuda. Y le aparecen muchos para que uno pueda hacer una buena confesión. Es verdad. Y fíjense que inclusive en lo que leíamos,
no es para uno asustarse, porque sabemos que vamos de la mano de Dios y Dios no es un verdugo que está cazando a ver quién se porta mal para llevárselo, todo lo contrario. A mí siempre me ha gustado mucho, que lo decía San José María. Que decía, Dios se lleva a las personas en su mejor momento, como el jardinero que busca la flor. Decía que Dios no es un cazador, sino que está viendo cuando la presa está descuidada para lanzarle el tiro de gracia, sino que es un jardinero. Exacto. Que cuando la flor está más bella, en su mejor momento, la corta para que adorne a lo mejor un altar o para llevarla delante de la Virgen. Sí. Entonces, bueno. Entonces, claro, no actuar con ese miedo, y bueno, lo que sí hay que estar vigilantes, según lo que escuchábamos ahorita en la escritura de nuestro Señor, que nos dice, no se sabe ni el momento, y nos pone unos ejemplos muy claros. Y luego también que uno escuche y se lleva, lo que salen al campo, uno se lo llevará, el otro se quedará, y la que están entonces igual con la pilando, la que está amamantando, en fin, y bueno, inclusive pone el mismo ejemplo de Noé. Que yo siempre he pensado en ese momento, y yo estoy segurísimo, no lo dice en ningún lado, pero estoy seguro que Noé y las personas que estaban con Noé habrán tratado y habrán hecho todos los esfuerzos posibles por convencer a los demás. Mira, va a haber un diluvio. Y todos se habrán reído y seguían en sus negocios. Todo en su negocio, sí. Exactamente. Y luego, pues, hasta que llegó el momento del diluvio y se los llevó a todos. Se los llevó el agua. Sí. Entonces, bueno, que no nos lleve a nosotros el agua, sino que estemos preparados. Simplemente estar vigilantes. Y vigilante es estar en gracia de Dios preparado. Bueno, no sé si se dice en otros países, pero en Venezuela muchísimas veces decimos que nos agarren confesados. Lo dijimos en el programa pasado, ¿te acuerdas? Sí. Que Dios nos agarre confesados. Por cierto, en el programa pasado tuvimos algunas preguntas, algunas personas. Primero queremos rezar o unirnos en oración por... José Lara nos pedía que rezáramos por la familia de María Galván, por su esposo, Alejandra y su hijo Julián, para que Dios les diera la salud, y pedía también que rezáramos a San Roque, porque hablamos de San Roque, que era patrón, que había curado varias epidemias y pestes. Un santo muy interesante. Entonces, bueno, pedimos por ellos. También Javi, pensamos nosotros que es González, porque decía solo Gons. Pedía por su tío Polito. Yo le pregunté en los comentarios, le dice, ¿cómo se llamaba? Pensando que decía mi tío político. Sí, ya después me di cuenta que era Polito. Y también nos tenemos en nuestras oraciones, y pues también pónganlos en sus oraciones. Y él inclusive hacía una pregunta. Sí, él nos hacía una pregunta. Nos hablaba inclusive de un tema muy interesante, que es para personas que están divorciadas o que están... Divorciadas, no divorciadas. Perdón, no divorciadas, es verdad. Vueltas a casar. O sea, vamos a ver. Una persona divorciada nada más y no se volvió a casar ni nada, no tiene ningún problema para recibir los sacramentos. De hecho, buscando los santos, vi era como una noticia donde hablaba de 5, él mencionaba solo 5 santos que se separaron. Estaban divorciados. Bien, del hombre o la mujer. Y después de divorciados, fueron santos. Sí, exactamente. O sea que el divorciarse muchas veces hay razones de peso, razones válidas. Entonces, divorciarse no es un pecado. O sea, alguien divorciado perfectamente recibe la Eucaristía, la confesión, todos los sacramentos. El problema es alguien divorciado que se vuelve a casar si la iglesia no ha estudiado su caso y no ha dictaminado en el juicio que hacen que su primer matrimonio no era válido. Exacto. Si su primer matrimonio no era válido, entonces esa persona se puede volver a casar. Pero si su matrimonio fue válido, un divorciado no se debe volver a casar. Entonces, claro, pero vamos a suponer que hay alguien que está divorciado, vuelto a casar, Javi González, o Gons, pero creemos que González, preguntaba, o sea, que él decía, sí, hay gente que no pueden recibir la Eucaristía por la situación en que están. ¿Esas personas están condenadas o se pueden salvar? Entonces, bueno, yo ahí, no sé si lo leyeron, pero ahí le respondíamos que solamente Dios conoce la situación espiritual interna de cada persona, y Él es el único que puede juzgar. O sea, nosotros no podemos decir si alguien se salva o se condena, solo Dios sabe eso. Pero lo que sí es verdad es que uno tiene que poner todos los medios para volver a estar en gracia de Dios.
Entonces, si hay personas que nos están escuchando, que están divorciadas, vueltas a casar, o que están viviendo con alguien y no están casados y no pueden recibir los sacramentos por esa razón, vayan a su parroquia, expongan su caso. El mismo Padre Henry es uno que siempre lo comenta y dice, vengan a hablar conmigo, y buscamos la manera a ver qué podemos hacer. Igual lo hemos escuchado en San Luis con el Padre José Mena. José Mena siempre está, de hecho él se para afuera, al salir de misa, cuando él celebra la misa el domingo, él se para afuera donde siempre se paran a saludar a la gente, y pareja que ve saliendo le dice, ¿ustedes están casados? Y si le dicen no, entonces vengan a hablar conmigo. Bueno, lo importante de esto es que los sacerdotes y la iglesia en sí, que es madre, está siempre abierta para ayudarnos. Para que podamos recibir la gracia de los sacramentos, la Eucaristía sobre todo, que es el milagro más grande, como igual siempre también aprovecho, ayer también escuchaba del Padre Henry que a los estudiantes, a aquellos que se iban a la universidad. Muy bonito. Y entonces, bueno, primero felicitarlos, dar una bendición, eso fue la verdad maravilloso. Pero les decía, si tienen algún problema, si tienen alguna pregunta, alguna duda, si pasan por algún momento difícil, porque sabemos que tanto en las escuelas como en las universidades, pues, los bombardean, sí, los bombardean contra la fe. Entonces el Padre Henry decía, llámenme, aquí estoy, yo soy su pastor, esta es tu comunidad, esta es tu iglesia. Y así es cada parroquia. Es cada sacerdote, los sacerdotes son pastores, y bien importante que sepan que no están solos, no tienen que luchar solos contra todo ese ambiente que los bombardea, sino que eso, agarren el teléfono, llamen, manden un mensaje, un email con su pregunta, con su duda, o simplemente para decir, por favor, recen por mí. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Y bueno, ya se nos está pasando el tiempo. Ya se nos pasó el tiempo. Sí, señor. Rápido pasa el tiempo. Les habíamos comentado la semana pasada que íbamos a tener unos invitados, o teníamos algunos invitados vamos a decirlo así, en la lista o en espera. Pero sí, los tenemos en la lista. Sí, pero sí. Lo que pasa también es que con lo de la variante Delta y todo esto del COVID, hay que tener un poquito de prudencia, porque mucha gente sí se ha estado, pues, enfermando. Entonces hay que estar un poquito prudentes todavía. O sea, gracias a Dios no es como las restricciones que teníamos, pero hay que ser un poquito prudentes. Vamos a hacer todo lo posible. Sobre todo hay algunos temas que queremos hablar con ustedes y bueno, hay que tener... Y para eso necesitamos los invitados que son los expertos. Los expertos, efectivamente, sí, eso es correcto. Así que bueno, amigos... con esto y un bizcocho, nos vamos. Hasta el lunes. Sí. No a las 8, a las 9. A las 9. Nos vemos el próximo lunes. Mira, me van a hacer morisqueta cuando ven que yo digo con esto y un bizcocho hasta el lunes a las 8. Yo creo. Me van a decir, pero ya. Yo creo. Pero bueno, nos vemos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Dios mediante. Que Dios los bendiga. Una semana excelente. Que Dios los bendiga. Y de la mano de todos esos santos tan poderosos que tenemos en esta semana. Son nuestros amigos incondicionales en el cielo. Nada, simplemente, o sea, que hoy estaba pensando, perdonen, pero hoy estaba pensando en la mañana y decía, caray, la verdad que tenemos muchos santos en el cielo, de personas inclusive cerca de uno o familia, que están en el cielo y uno dice, oye, pero hay que acudir más a ellos, están allí con Dios, hay que pedirles. Y si no están en el cielo todavía, porque no sabemos que están en el purgatorio, también hay que pedirles. De los santos sí sabemos, por eso de los santos sí, pero cuando dices de la familia de uno, hay gente que uno dice, no, que seguro está en el cielo, pero no podemos tener la certeza porque la iglesia no lo ha declarado así. Pero bueno, ponte tú que no estuvieran en el cielo sino en el purgatorio, también desde allí nos ayudan. También, y por supuesto, siempre pedir por las ánimas del purgatorio. Exacto. Bueno, y ya hicimos otra despedida más larga, así que chao. Hasta luego. Mira eso, sí, 1 hora, pero tenemos mucho. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.